Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, porque con todo lo que hay dentro para jugar, pararse un ratito para atender una charla, yo sé que cuesta, ¿vale? Pero os prometo que va a ser muy cortita y os la vamos a hacer bastante amena, ¿vale? Estamos aquí para presentar la exposición de Game Boy, gracias, en primer lugar, a la asociación Game Boy España, una asociación dedicada pues a eso, a difundir la cultura de esta máquina tan mítica, y para hablarnos de eso ha venido hoy Javier, que viene desde Asturias, o sea que por favor démosle un aplauso, pues se ha pegado el viaje. Gracias. Y ahora nos va a contar cosas de su asociación y de Game Boy, pero no quiero tampoco dejar de acordarme de la principal artífice en cuanto a diseño de la charla, que ahora también nos va a decir unas palabras, que es Leandro. Otro aplauso para Leandro, por favor. Muchas gracias. Y ¿yo qué os podría decir de Game Boy? Yo no soy ningún experto en Game Boy, ¿no? Yo soy mucho más viejo que la Game Boy. Yo cuando salió la Game Boy ya era mayor, ¿eh? Ya era mayor. O sea que lo mío con la Game Boy fue bastante tardío. Cuando salió Game Boy en España yo ya tenía 16 años, me había recorrido todos los recreativos que os podáis imaginar, así que yo ya era perro viejo, ¿no? Pero lo que sí os voy a contar es una anécdota personal que, no sé, a mí no me hace gracia, porque no me hace gracia, pero igual a vosotros sí. Me rompí la rodilla con 16 años jugando al fútbol y desde entonces no he vuelto a hacer deporte, evidente. Entonces me rompí la rodilla y tuve que pasar 3 meses en rehabilitación y con una férula que me llegaba desde el tobillo hasta la cadera, ¿verdad? Encamado. Claro, yo era un chico MSX y Atari 2600, bueno, lo que había en mi época, ¿no? Claro, yo cuando quería ponerme a jugar con la pata tiesa y acercarme al Atari o al MSX, eso era una tortura. Al final acababa durmiendo con la tele CRT en la cama conmigo, eso era lo peor. Digo, voy a morir electrocutado, voy a tener un problema gravísimo con esto. Y un día, no sé por qué, apareció mi padre, que en paz descanse en buen hombre, apareció con este cacharro pequeño, blanco, que era sin colores. Yo lo comparaba con mi MSX y decía, ¿a dónde va a parar esto? Pero luego me puse a jugar ese Tetris que traía, a un Mario Land, ostras, y descubrí que no estaba todo en la calidad gráfica y en la calidad de colores. Había un componente de jugabilidad que tenía esta máquina que me hizo empezar a quererla, y sobre todo con la pata chula como la tenía, pues no tenía más cojones que quererla, ¿no? Y la verdad es que desde entonces le tengo un cariño muy especial a la Game Boy, ¿no? Y bueno, es una anécdota que, como os digo, a partir de ahí he quedado un poco ya tullido para los restos, pero con una afición, y me paso el Mario Land sin mirarlo, ¿eh? Así que, bueno, nada más. Y le voy a dar paso, por favor, otro aplauso para ya puedes entrar, Javi, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues primero de todo, gracias a todos vosotros por estar aquí, gracias también a Edu y al equipo del museo por haber intercedido evidentemente con nosotros para poder llevar a cabo esta exposición que podéis ver a partir de hoy en relación a esta consola portátil de Nintendo. Y primero también quería decir que yo no vengo aquí en calidad de experto, yo no soy ningún tipo de experto en Game Boy, pero sí que vengo con el factor nostalgia y el cariño por la consola por bandera, que es algo que pues, en lo personal a mí esta consola me toca, y por lo que pues me muevo lo que puedo dentro de lo que el trabajo y mis responsabilidades me permiten para hacer esta clase de cosas, ¿no? Como bien dijo, yo me llamo Javi, vengo de Asturias y vengo en representación de este equipo, ¿no? De este grupo que se llama Game Boy España. Game Boy España, para poneros un poco en contexto, es un grupo que surgió hace unos años en una página de Facebook, se creó esta página de Facebook, con el fin, ahí yo no estaba todavía, pero con el fin simplemente, bueno, pues de juntar a gente que quisiera hablar, que quisiera relacionarse entre sí, con digamos el centro siendo el neurálgico, el de la Game Boy, el de la familia Game Boy como tal. Simplemente para charlar, bueno, sin más. ¿Qué pasó con este grupo? Pues que acabó desarrollándose hasta tal punto en el que a día de hoy somos 4.300 miembros aproximadamente, y se utilizan mucho, aparte de para esto, ¿no? para hablar y tal, charlas distendidas, pues con posts, tutoriales, compraventas, dudas que surge de la gente. ¿Es esto repro? ¿Es esto? ¿Cómo puedo solucionar esta pantalla quemada? ¿Qué opciones me dais de carcasas?
es muy colaborativo. Es un grupo, la verdad, que yo me quise meter a moderar y administrar, como estoy administrando a día de hoy, porque me daba un muy buen rollo, tanto la gente que había como el plan que había entre ellos de ayuda, ¿no? Eso fueron las primeras etapas de este grupo. Siguió desarrollándose y evolucionando hasta lo que es, pues a día de hoy, que es eso mismo también, pero encima haciendo eventos presenciales. Dentro, una vez más, de lo que los miembros de este grupo, pues dentro de su vida diaria se les puede permitir ir a eventos, ir a organizar, pues eso, exposiciones, etcétera. Ya hemos acudido a 2 ediciones de la Retro Weekend de Alcoy y a la edición pasada, si no recuerdo mal, de la Retro Alacant, con un stand propio, pues bueno, estamos allí para que se acerque la gente que quiera venir a saludar, a charlar, con vídeos, con torneos, con merchandising a la venta, etcétera. Lo que sí no hacemos todavía son reparaciones in situ, pero estamos tramitándolo. Pero bueno, que vamos un poco ensayo y error. ¿Qué? Ahí está. Adjudicado. Bueno, pues eso, es un poco la temática esta que tiene de grupo, ¿no? Es colaborativo, pedirnos ayuda entre nosotros y sacarlo pues más o menos todo adelante. Muy buen rollo. Pero claro, también, yendo un poco más atrás, yo estoy en ese grupo por un motivo, que era el del gusto particular por la Game Boy. Yo tengo 31 años y a mí la primera consola que me regalaron mis padres fue una Game Boy Color con el Super Mario Bros. Deluxe. Después de darle muchísimo la murga, porque un compañero mío de primaria me había dejado una Game Boy Pocket, flipé, y yo quería eso en casa. Yo no había tenido consolas hasta entonces. Y eso fue el punto de inflexión que creó pues, un poco lo que soy ahora en cuestión de hobbies, que junto al cine el sector del videojuego es lo que más parte de mi tiempo libre me llevan, diferentes variantes, ¿no? O por ejemplo, eso, que estoy aquí en mi tiempo libre aprovechándolo para algo que me gusta mucho, que es los conceptos de preservación y de difusión. Me gusta muchísimo hablar de algo, evidentemente. A todo el mundo le gusta hablar de lo que le gusta, pero a mí me gusta también educar sobre ello. Me gusta saber o sentir que hay gente que no conoce, por ejemplo, esta consola y gracias a esta clase de iniciativas la empieza a conocer, y gente que no la recordaba, que no la tenía tan presente y que vuelve a recordar otra vez pues, aquellos tiempos en los que jugaba la Game Boy. Y por eso también esta clase de iniciativas y el por qué yo me metí a ese grupo. Básicamente por gusto, porque me gusta tener esa sensación. Y poco más, ya creo que he dado un poco la chapa con esto. Sí que quisiera que no se me pase, de nuevo, dar las gracias a Edu y a todo el equipo por ayudarnos a llevar esto a cabo. Y os animo a todos, otra vez, gracias a vosotros, os animo a todos a pasar por ese grupo, saludar y nada, estar ahí y disfrutarlo, tanto del grupo como de la exposición. Muy bien, vamos a ver ahora un pequeño vídeo de Lucía, que es una compañera del equipo de Game Boy España, que también nos ha ayudado mucho, pero hoy no ha podido estar aquí. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo a ver qué nos quiere contar de la exposición, ¿vale? Vamos allá. Aquí tenemos a Lucía, en primer lugar. A ver cómo se ve. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Lucía, soy administradora de Game Boy España y lo primero de todo quería darle las gracias a Eduardo por contar con nosotros para colaborar en la exposición de Game Boy que se celebra hoy en el Museo Arcade Vintage de Ibi, y por supuesto a mis compañeros Óscar y Javi, que están allí con vosotros en persona y os contarán un poquito pues lo que hacemos en el grupo y cómo hemos elaborado esta exposición. Por mi parte, pues lamento mucho no estar allí en persona. Espero poder ir muy prontito a ver la exposición. Y nada, solamente quería pasarme a saludar, invitaros a que colaboréis y participéis en el grupo de Game Boy España, que ya somos muchos, y si os gusta Game Boy no podéis faltar. Y nada, así como anécdota personal, pues bueno, yo quería enseñaros la que para mí ha sido el origen de todo, de toda esta locura de coleccionismo, de Game Boy, de ir a eventos, conocer a gente, y es que todo empezó
con esta cosita de aquí, con mi Game Boy Pocket rosa que me regalaron mis padres cuando cumplí 7 años. Este vídeo no lo van a ver mis padres, pero aún así, gracias papás por regalarme la Game Boy. Y nada, espero que disfrutéis mucho de la exposición, yo espero hacerlo muy pronto y nada, os mando un beso. Muchas gracias. ¡Mua! Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Lucía. Aquí yo, claro, es que me oigo tan bien a mí mismo que no me hace falta el micrófono. Antes de eso, me gustaría pedirle, por favor, a Leandro que nos dijera unas palabras. Por favor, Leandro, te paso el micro, es todo tuyo. Gracias, Leandro. Vale. Hola, buenas. Bueno, yo soy el diseñador que ha dado forma a todo el material maravilloso que han preparado desde Game Boy España. Ha sido una labor súper fácil porque realmente estaba todo hecho. Yo solamente he tenido que darle un poquito de forma, hablando con Eduardo, que tenía una idea también muy clara de lo que quería. Y bueno, creo que el resultado es bastante espectacular. Hemos hecho también un folleto informativo que tenéis ahí a la salida, lo podéis recoger. Y bueno, hablando un poco de mi experiencia con Game Boy, yo nunca tuve una Game Boy. De hecho, nunca tuve una consola. O sea, yo tuve un ordenador y la Game Boy la tenía mi primo, que se la habían comprado sus padres en Andorra. Cuando aún no había llegado a España, fueron a esquiar y le compraron la Game Boy. Y recuerdo que él la traía cuando nos juntábamos y nos pasábamos la noche jugando. Intentábamos, cuando mis padres se dormían, encender la luz porque con la Game Boy a oscuras no veías nada. Y entonces siempre nos pillaban. Y bueno, ahora ya de adulto me he comprado una Game Boy. Le he hecho el blanqueado porque estaba amarilla, le he hecho el cambio de pantalla porque con una retroiluminada. Y bueno, la verdad es que es una consola que siempre me ha fascinado, siempre la quise tener y ahora pues he tenido la oportunidad de participar en este proyecto y doy las gracias al museo por darme esa oportunidad. Gracias. Pues, como os decía, vamos a ver, por último ya os vamos a dejar que juguéis a la Game Boy, que además habéis visto fuera, que es una máquina única que hemos creado con un monitor CRT de 30 pulgadas, en plástico. Creemos que es la Game Boy más grande que se ha hecho nunca para jugar, ¿vale? Y sobre todo que disfrutéis con esos pickers del Tetris a dobles, ¿no? Que creo que merecen más de una partida. Vamos a ver el vídeo de Óscar, que antes nos han dicho que estaba aquí, se ha tenido que ir hace poquito, ha tenido un imprevisto, ha tenido que salir, pero nos ha dejado un vídeo grabado aquí mismo en la exposición que yo creo que merece mucho la pena. Además, mencionar que Óscar es también el organizador de la Feria Retro Weekend de Alcoy, ¿vale? Vamos allá a ver qué nos cuenta el querido amigo Óscar. Hola, buenos días. Soy Óscar, miembro de Game Boy España y bueno, os quiero dar la bienvenida a esta exposición que hay aquí en el Museo de Academitas de Ibi, que bueno, que es una maravilla, o sea, ver esto plasmado pues es chulísimo por muchos motivos. Pues realmente porque la Game Boy para mí fue la primera consola, o sea, la primera consola que tuve de pequeño, desde que la vi anunciada en una hobby consola número 1 de octubre de 1991. Me enamoré de esa consola, es la consola que me ha estado acompañando durante más tiempo. Recordad que esta consola, pues desde que salió en el 89 en Japón hasta que salió la Game Boy Micro, que digamos que ya no permitía esa retrocompatibilidad con todos los cartuchos, abarcó un periodo de tiempo de unos 14 años, o sea, pilló a muchísimas generaciones que conocieron la Game Boy gracias a fenómenos como Pokémon, que hoy en día siguen, o sea, es que el legado de Game Boy es muy grande y creo que esta exposición le hace honor, ¿vale? Por otro lado, también me gustaría pues decir que como organizador de la Retro Weekend Alcoy,
para mí es un honor que Arcade Vintage contara también con la gente de Game Boy España, entre los que, como ya digo, estoy entre sus filas, porque es chulísimo que dentro de estos eventos nazcan este tipo de iniciativas, este tipo de cooperaciones, porque vamos, yo recuerdo que el videojuego ya hoy en día yo creo que hay suficiente recorrido para considerarlo arte, cultura y sobre todo historia que hay que ir recopilando, darla a conocer y perpetuarla y que cada vez más gente pueda acceder a esas capsulitas de historia que, por ejemplo, pues nos brinda esta exposición que podéis visitar a partir de hoy, ¿vale? Y que estará durante varios meses aquí disponible para todos los asistentes que vengan también a disfrutar de todo lo que ofrece esta burrada de museo, porque esto es una auténtica fábrica del tiempo. Así que, bueno, que si estáis interesados en conocer muchas cosas también sobre la Game Boy, tipos de, no sé, catálogos de juegos, posibles modificaciones, reparaciones, lo que sea, podéis visitar la página de Facebook Game Boy España y también, por supuesto, si queréis conocer todas las actividades que hace el museo, solo tenéis que buscar Arcade Vintage, Museo de Arcade, y ahí lo tendréis todos. Bienvenidos y a disfrutar. Hola. Muy bien, y me gustaría ir terminando pidiéndole simplemente a una persona que no se espera hablar. José María, ven aquí. José María es el director del museo. Ven aquí a decir unas palabras y agradecer a nuestros visitantes que hayan... Gracias. Bueno, pues sí, sobre todo volvemos a agradecer a toda la gente que ha hecho posible esta exposición. Gustavo también, muchas gracias, altruistamente nos ha cedido parte de su colección, vamos, material increíble para poder exponer. Y realmente, bueno, yo os puedo contar también experiencia también con la Game Boy. Obviamente, pues sí que la tuvimos en... De hecho, ahora cuando estabais hablando del tema de tu primo, que la trajo de Andorra. Mi prima se la trajo su padre de Estados Unidos. O sea, imagínate, no había aún ninguna en Elda y ella ya disponía de la Game Boy, que cuando me lo contaba, mujer de mi prima ahora, pero claro, en ese momento yo no la conocía y no lo pude disfrutar en aquel momento, pero claro, ella me lo comentaba y flipaba, ¿no? Es decir, ostras, es que fui la primera persona en toda Elda en tener la Game Boy, ¿no? Porque me la trajo mi padre de Estados Unidos. Estamos hablando de que en aquella época, ¿qué podía tardar una consola en salir en España? ¿Un año? 2 años. Un año, 2 años, ¿no? Era algo que teníamos tan poquito, yo me acuerdo que me iba cerca de Alicante, cerca del Ayuntamiento de Alicante, a comprar revistas en un kiosco, revistas de ordenadores, revistas inglesas, porque pues ya venían cosas de videojuegos que a lo mejor aquí tardaban 3 o 4 meses en llegar, o incluso más, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo, pues eso, jugar mucho al Tetris. Lo que sí que pasó es que yo estaba bastante influenciado por Sega en ese momento, entonces sí, y sigo influenciado por Sega, pero bueno, que sí que recuerdo que fue la rehostia, porque bueno, pues mis amigos la tenían, yo disfruté ya muchísimo. Me acuerdo de un viaje que hicimos de ir, pues eso, con la escuela, ¿no? Entonces, claro, eso era como y no sé dónde fuimos,
Pero realmente lo importante de ese viaje fue la Game Boy, ¿no? Lo importante del viaje fue que teníamos varios en el autobús, estábamos jugando a la Game Boy y todos ahí levantados, ahí viendo a ver qué era ese cacharro tan maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que fue como que estandarizó el videojuego, bueno, y ya no solo en las casas, sino se globalizó realmente. Donde ibas podías tener un videojuego. Donde ibas, si ya te ibas de vacaciones, si te ibas un fin de semana, antes era un poco más complicado llevarte la tele, llevarte la consola, ¿no? Ahora ya con la Game Boy aquello fue algo increíble. ¿Qué costaba en el principio? ¿Cuáles fueron los juegos que salieron? ¿Vosotros lo recordáis? ¿Qué juegos salieron en el primer momento? Tetris. ¿Qué más? Mario. Mario salió creo que de lanzamiento, pero bueno, yo creo que el más icónico de aquella fue el Tetris. Sí, por motivos obvios. ¿Y qué más salió en los primeros momentos? ¿Lo acordáis? Ajá. El Way, sí. ¿Qué hubo en aquella época? El retro y la retroiluminación salió bastante más tarde. Sí. No, a ver, había soluciones en forma de periférico con una linterna y tal, que de hecho hay una expuesta, hay una Game Boy Advance expuesta en la primera vitrina de la izquierda, en la primera balda, con uno de esos aparatos. Se enganchaba la consola y te daba luz directa, ¿no? Correcto. Que era una solución no la más ideal, pero precisamente por eso más adelante sacaron una versión retroiluminada de la Game Boy Pocket, que es la Game Boy Light, solo salió en Japón. Hay un par de ellas expuestas también, una de ellas la traje yo la doné ahora para la exposición, que claro, marcó una diferencia. Eso sí ya era retroiluminado y la calidad de iluminación mejoró. Y la que llegó aquí, primera retroiluminada como Game Boy, fue la Game Boy Advance SP. Pero eso ya fue años después, serían 2001 o 2, no sé cuándo salió la Game Boy Advance SP, pero vamos, sus 10 y largos años desde la primera les tomó. Sí, ¿verdad? Sí. Eso. Sí, yo voy a tener una pregunta por último, que es la que le hago a los niños cuando vienen y les hago pues, una charla, ¿no? Sobre el correcto uso de los videojuegos. Yo les hago una pregunta que vosotros realmente todos jugáis a los videojuegos, ¿vale? O todos o casi todos. Yo les digo, a ver, ¿quién juega a los videojuegos? Y todos, casi prácticamente el 99% me levanta la mano. Y a vosotros os preguntaría, ¿quién tiene la Game Boy? De aquí, de esta sala. ¿Quién tiene la Game Boy? Fíjate, estamos hablando de que ahora mismo la tienes aquí. O sea, que prácticamente el 75% de aquí, de esta sala, tenemos Game Boys. Sí. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta para Leandro, Javier, para la asociación, para Eduardo, para Josep también. Yo tengo una pregunta para Josep. Sí, Josep, en septiembre ¿vamos a encontrar mucho material de Game Boy allí en Tokio o no? ¿O está ya todo arrasado? Vas a encontrar, pero vas a encontrar caro, como estaba. Ya. Claro. Eso, las tiendas donde están más frecuentadas por turistas son desaparecidas. Si te vas a un Hard Rock o a otras vas a encontrar, pero los precios no son los que hay. ¿Qué es lo más raro que has visto de Game Boy en Japón? Un sonar, por ejemplo. Eso me hablaba antes de que existía un sonar para pescar. Fíjate. Sí. ¿Qué es lo más raro que habéis tenido de Game Boy? Tenéis lo estándar, digamos. Yo tengo el mando que sacaron Hori para jugar a la Super Game Boy, la Super Nintendo. Y es un mando pues jugar a la Game Boy. ¿Tiene un pin para eso? ¿Alguno lo habéis probado? Eso es una cosa que poníamos detrás. Sí, con vibración y tal, claro, sí. ¿Qué es lo más raro que tienes, Gustavo, de Game Boy? Hombre, de raro el booster que tenéis ahí, que es para convertirla en una pequeña recreativa. Y bueno, la consola, la Pokémon Pikachu, que entraron en España muy poquitas unidades. Por lo demás es que hay muchísimo.
Lo que pasa es que a la gente, como dices tú, bueno, como ha dicho el compañero, se le está yendo la cabeza de una forma desproporcionada con los precios. Sí, sí, sí. Y no, pero es que son precios que no tienen sentido. Una Pokémon, no sé, a ver, una Pocket a ver, tiene valor, pero posiblemente es la consola más fácil, más simple de conseguir y la que más unidades puede tener en este momento el mercado. Es más, es una consola que salió, creo que si no recuerdo, 3 versiones diferentes. Me refiero, aparte de que el color de ella, primero salió una tirada de 5 colores nada más y luego salieron tropecientos mil colores más. Y se está vendiendo, hecha una pena, se está vendiendo en 50 euros. Sí, 40, 50, es que no tiene sentido realmente. Creo que se nos ha ido un poco de las manos. Ya. Claro. Yo creo que más se compra por desconocimiento y no por... es tirar vicio, que es lo que le comentaba a Edu y a Javi. Sí, y es lo que le comentaba a Javi y a Edu ayer. Claro. Yo llevo mucho tiempo peleando por una Famitsu, que fue una edición muy rara que salió en Japón. Y es que el chico que la tiene no es cabal el precio. Me refiero, yo le digo, yo sé el precio que tiene. Que cuando compras una cosa, tú no te pones en Wallapop y pones Game Boy, no sé, Color. Le das y a la primera que sale compras. Lo lógico es que tienes que mirar en páginas oficiales, miras en foros, si puedes, correcto, no miras solo en Wallapop, miras en eBay, miras en Mil Anuncios, miras aquí, mira ya, cribas un poco. Luego buscas dentro de los precios la calidad, buscar cómo está la rareza. Pero, correcto, ellos tienen una pedazo página. Como sueltes la pregunta ahí, vas a tiro fijo. Sí, claro. Pero es una de las cosas interesantes del grupo. Claro. No se tiene... Claro. Es que ese es el tema. Sí que hay páginas que más o menos... Hay una que es muy mítica, que se llama pricecharting.com, que tú puedes meter cualquier tipo de consola, juego, periférico, etcétera. Claro, esto lo que te hace es una media, más o menos, de las últimas ventas, tal. O sea, ahí te puedes hacer una idea sin preguntar. Sin preguntar a alguien concretamente. Y después ya tú valoras. Porque es que esto como todo, o sea, realmente un objeto cuesta lo que la gente está dispuesta a pagar. Si yo tengo una consola que hace 10 años me costaba 30 euros y ahora veo que se vende a 50, es porque la gente lo está pagando. Y si lo pongo a 45, pues mira, eso que me gano también de más sobre 30 y me la quitan de las manos. Entra también el factor ansia viva de la gente, porque es como, si no lo cojo ya me lo quitan, y eso hace también que suba el precio. A ver, hola, Edu. Yo soy culpable, yo lo admito, ¿vale? No en cuanto a Game Boy, ¿vale? Porque en Game Boy tengo muy poquita cosa, pero sí que hay otras cosas que entiendo lo que es el ver una cosa y querer tenerla. Es que es normal. Es algo que tú lo has vivido en tu juventud y te trae muchos recuerdos y lo entiendo. Bueno, ¿hay alguna otra preguntilla más por ahí para Javi o para Gustavo o Leandro? A mí me gustaría agradecerle a Javi en nombre de la asociación Game Boy España, sobre todo que está en representación de Game Boy España, agradecerle muchísimo el estar aquí con nosotros. Y bueno, y le hacemos entrega aquí de todos los regalitos de Arcade Vintage, la camiseta, la taza y 4 cositas más que bueno, pues nada, para que te las lleves y tengas un grato recuerdo. Y nada más, chicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y aún queda un ratito aquí para matar a algún marciano. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amables.